Nico Williams y Sancet hacen que el Athletic siga soñando con la final de la Europa League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de vuelta de los cuartos de final contra el Rangers. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Athletic acaba de ganar por 2-0 al Rangers en San Mamés en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de esta Europa League 2024-2025 y se clasifica para las semifinales de la competición por tercera vez en su historia, en un San Mamés entregado, en un equipo que ha sido tremendamente superior a lo largo de toda la eliminatoria y que hoy en la primera mitad, bueno, pues ha hecho un auténtico partidazo, una exhibición de ocasiones que no ha podido materializar hasta que terminó llegando ese tanto de Ollán Sancet, que bueno, pues bajó la tensión en un San Mamés repleto con un ambientazo absolutamente brutal y que volvió a vivir una gran noche europea gracias principalmente a la figura de Nico Williams, de Ollán Sancet y de un Marouane Sanadi que hoy ha sido fundamental en esa superioridad tremenda que han tenido el conjunto rojo y blanco en los primeros 45 minutos, no dejando de generar ocasiones para sus compañeros y terminando al recibir ese penalti, esa patada de Sutar, permitiendo al conjunto de Ernesto Valverde sumar esa pena máxima que transformó el bueno de Ollán Sancet, sumando su gol número 17 de la temporada y marcando la diferencia en esta eliminatoria a favor del conjunto de un Ernesto Valverde que hoy, a través de su planteamiento, cambiando distintas cosas que vamos a intentar explicar más adelante en el vídeo, bueno, pues yo creo que no solo ha sorprendido al Rangers, sino que le ha generado muchísimas dudas a un conjunto escocés que ha hecho un ejercicio de supervivencia absolutamente increíble en una primera parte donde ha bloqueado 8 disparos, 4 de ellos dentro del área y 2 en disparos o en finalizaciones, en definiciones de un Ollán Sancet, bueno, pues que veía como sus grandes ocasiones no las podía terminar aprovechando por esas acciones defensivas al límite, prácticamente bajo la línea de un Rangers que en el global de la eliminatoria se ha quedado muy corto. Tan solo si comparamos, ¿no? Para dar un poquito el resumen de lo que ha sido la claridad de ocasiones de un equipo y de otro, la cantidad de ocasiones que ha tenido un equipo y otro, si nos vamos a esa famosa estadística de los goles esperados, el Athletic ha estado en 4.91, es decir, prácticamente ha tenido ocasiones como para haber sumado 5 goles en esta eliminatoria, mientras que el Rangers no llega ni siquiera a un gol, se queda en 0,68 el conjunto escocés, que ya sabéis que tuvo que jugar más de 70 minutos en la ida con un futbolista menos y que hoy ha sido tremendamente superado en unos primeros 45 minutos donde el Athletic no ha dejado de generar ocasiones, de sumar llegadas, de sumar disparos y de tener acciones bastante claras dentro del área de un Kelly que hoy no ha podido ser protagonista como si lo fue en el encuentro en Ibrox Park, en un partido que deja al Athletic clasificado para esas semifinales y donde se verá de nuevo las caras contra el Manchester United, reeditando esa espectacular eliminatoria entre el Athletic de Marcelo Bielsa y el Manchester United de Alex Ferguson en la temporada 2011-2012, que le trae enormes, maravillosos, grandísimos recuerdos al Athletic, que fue capaz, si no recuerdo mal, de ganar ambos partidos, sobre todo en Old Trafford, bueno, pues con bueno, pues una auténtica exhibición de pegada y también de fútbol del conjunto de Marcelo Bielsa en una de las noches europeas más recordadas en la historia del conjunto de los Leones, del conjunto rojiblanco. Dicho esto, vamos a intentar explicar lo que ha sido hoy este encuentro entre el Athletic y el Rangers, desde lo que ha ocurrido en el partido, desde esas ocasiones, desde esas dudas que ha tenido en un tramo muy corto de la segunda parte el conjunto de Ernesto Valverde y quién ha aparecido para terminar marcando la diferencia. Hoy no puede ser de la partida un Iñaki Williams que no estaba al 100% y que no ha tenido minutos, eso deja bastante claro que estaba bueno, pues bastante tocado el mayor de los Williams, con un cambio, el más importante, ¿no? Con esa titularidad de Alex Berenguer. El resto eran los mismos que jugaron en Escocia en el partido de vuelta, mientras que en el Rangers sí que había muchas más novedades porque recuperaba sancionados importantes como Sutar y como Diomande, pero perdía también a Proper expulsado y bueno, pues el técnico Ferguson que intentaba, ¿no? Desde el 11 tener un poquito más de fútbol,
dándole un poquito más de creatividad en el centro del campo con un Diomandé, que es, bueno, pues seguramente el centrocampista con más creatividad, con más capacidad de tener buen trato de balón, aunque hoy en San Mamés la verdad es que no ha podido dar muestras de ello, manteniendo esa línea de 5, llevando a Yilmaz de lateral izquierdo al carril derecho, por lo tanto un lateral, que estaba jugando a pierna cambiada. Yilmaz es zurdo y jugaba por la derecha, metiendo como central a un Tavernier que hizo un gran encuentro de ida y que hoy, bueno, pues ha estado claramente, muy claramente por debajo de ese nivel, en un partido que ya desde el inicio, bueno, pues hemos visto como ese plan de Ernesto Valverde, introduciendo sobre todo una variante más importante o la más importante, llevando a Ollán Sancet al sector del carril izquierdo, juntándolo con Nico Williams, dejando un poquito más liberada esa banda derecha con Alex Berenguer y con Óscar de Marcos, y metiendo también como interior derecho a Jaureguizar, metiendo a esos dos interiores, Sancet y Jaureguizar, entre líneas, llevándolos muy arriba, y bueno, pues un Athletic que ha salido en tromba, ¿no? Que ha salido claramente a dominar, claramente a presionar arriba, a intentar tener el balón, a jugar por dentro, un Athletic mucho más atrevido del que vimos en la ida, con Vivian teniendo esa libertad para poder conducir, para poder fijar y encontrar en esa zona entre líneas a Jaureguizar y en algún caso incluso al bueno de Ollán Sancet, que en esos primeros minutos, bueno, pues han encontrado a un Rangers con un planteamiento defensivo, bueno, pues más cerrado que el que vimos en la ida en Ibrox Park, un 5-4-1 puro del conjunto escocés, y más cerca de su área de lo que vimos también en ese encuentro de ida. Pese a ello, el Athletic, para mí, en esos primeros 15-20 minutos, yo creo que ha encontrado ese espacio entre líneas con mucha facilidad, un Rangers al que le ha costado mucho entender la situación, porque sobre todo, bueno, pues sus centrales de los costados no salían a intentar tapar, a intentar incomodar a jugadores que recibiesen de espaldas, y el Athletic, bueno, pues que estaba bastante cómodo, llegando a línea de fondo sobre todo en los primeros minutos con acciones de Óscar de Marcos, buenas combinaciones tanto con Jaureguizar como con Alex Berenguer, y un Athletic que ya desde los primeros minutos del partido ha generado ocasiones muy claras. Esta primera de un centro raso de Óscar de Marcos, recibe en el primer palo Marouane, que la pone al segundo, y ahí, bueno, pues es Sancet el que en una acción, bueno, pues dentro prácticamente del área pequeña se choca con un Yilmaz que saca el balón prácticamente bajo palos y evita en ese minuto 7 que los rojiblancos, bueno, pues tiren la puerta abajo muy pronto y llenen de dudas, ¿no?, de desconfianza a un Rangers que en la primera acción en la que los rojiblancos pisaban el área tenía que sacar un balón sobre la línea, ¿no? Un Athletic que ha seguido atacando, un Rangers que es cierto que había dejado en los primeros compases, en los primeros minutos del partido, algún intento de combinación, ¿no?, que demostraba que iba a salir con una cara diferente a lo que vimos en la ida, pero bueno, pues es que el Athletic ha sido, o estaban tan cómoda a la hora de atacar, estaba encontrando con tanta facilidad a Nico, a Sancet, a Jaureguizar, a Berenguer y a De Marcos en situaciones de profundidad, que ha generado con relativa facilidad, y cada llegada prácticamente era una ocasión muy clara de peligro. Otra en el minuto 12, después de que Ollán Sancet bueno, pues tuviese otra acción dentro del área, al borde del área pequeña, en la que Tavernier volvía a sacar el disparo del futbolista navarro prácticamente bajo palos, con una pared entre Sancet y Nico Williams, ¿no? La jugada que había pensado desde la pizarra el bueno de Valverde, que se materializaba. Kelly, el guardameta del conjunto escocés, le paraba el disparo a Nico Williams, y en el rechace era Sancet el que probaba de nuevo suerte. En el minuto 12 el Athletic ya había tenido dos acciones de remate de Ollán Sancet dentro prácticamente del área pequeña, y que el Rangers había sido capaz de solucionar con acciones defensivas al límite, bloqueando esos disparos dentro del área pequeña, en un Athletic que ha dominado claramente esos primeros 45 minutos, en los que ha sido tremendamente superior, y en los que ha dado una sensación de fluidez, de capacidad de encontrar tanto situaciones por dentro como situaciones por fuera. Un Athletic que no se estaba precipitando con el balón, que estaba teniendo calma, que lo estaba llevando de un lado a otro, y que sobre todo estaba, cuando metía centros laterales, lo estaba haciendo casi siempre desde situaciones de mucha profundidad, obligando al Rangers a tener que hundirse en el área. El Athletic cargaba esa zona de remate con 2-3 jugadores, y además ocupaba muy bien las zonas de rechace al borde
borde del área, con Jaureguizar y con Galarreta llegando muy bien a esas situaciones, y además las habituales muy buenas vigilancias defensivas tanto de Leque, que se quedaba un poquito más atrás, como de Geray y de Vivian sobre Dessers, ¿no? Sobre el futbolista del Rangers, el jugador más adelantado del conjunto del conjunto escocés, ¿no? Por tanto, un Athletic que recuperaba muy rápido el balón, que estaba cada vez que lo perdía muy bien colocado para recuperarlo, y que no permitía contraatacar a un Rangers, bueno, pues que no veía la forma de sumar 4 o 5 pases, que no veía la forma de conectar con sus jugadores de arriba, y que no veía la forma de utilizar la que probablemente iba a ser su principal arma en San Mamés, que le había permitido tener grandes resultados en esta Europa League fuera de casa, ¿no? Esos contraataques, esas acciones con espacio, sobre todo para un Cherny que se mueve de maravilla en situaciones en las que puede conducir, meterse hacia adentro y poder disparar. El Athletic, bueno, pues con un jugador que hoy para mí ha hecho seguramente el partido más importante de toda su carrera, el bueno de Marouane Sanadi, que no ha dejado de generar ocasiones, que no ha dejado de meter en problemas, de ganar duelos, de bajar balones, de marcharse. Es cierto, con un punto de precipitación en algunas de sus jugadas, conduciendo demasiado, intentando, bueno, pues acciones por dentro muy complicadas frente a 1 o 2 futbolistas, pero bueno, pues también sumando, ¿no?, a esa caldera y a esa sensación de mucha incomodidad para los defensores de un Rangers que han visto, bueno, pues como un disparo de Berenguer se marchaba rozando el palo en el minuto 35, otra acción de Marouane que dejaba atrás después de marcharse por banda izquierda, parece ser que por una posible falta sobre Sutar, que yo creo que se hubiese tenido que revisar, dejándole un disparo prácticamente a puerta vacía a un Nico Williams que no llegaba del todo a conectar. El pase se le quedaba un poquito largo a Marouane para Nico Williams, y el menor de los Williams que disparaba fuera en el minuto 39. Otra acción en la que de un centro lateral Marouane le deja el balón dentro del área a Ollán Sancet en una jugada que posiblemente hubiese podido ser fuera de juego en ese minuto 46. Hasta aquí ha llegado, después del asedio, después de esa sensación de supervivencia brutal, de ese ejercicio de resistencia de un Rangers que ha bloqueado 8 disparos en la primera parte, 4 de ellos dentro del área, 2 prácticamente en situaciones que eran gol o gol, con esos bloqueos bajo la línea de una defensa del Rangers, primero Tavernier y después Yilmaz, bueno, pues que se ha tenido que recolocar varias ocasiones durante el encuentro por la lesión del lateral por el lateral turco, un Barry Ferguson que ha tenido que, como os digo, tomar decisiones, colocar en banda izquierda a Diomandé como carrilero, y obviamente, bueno, pues ahí se ha notado mucho que este jugador es medio centro, ¿no?, centrocampista, incluso llega a ser media punta, ¿no? Por tanto, el Athletic, aprovechando también ese contexto de muchas dudas de un Rangers que ha ido, es cierto, ajustándose mejor, dejando menos distancia entre líneas, cerrándose más, metiéndose cada vez más atrás, pero que bueno, pues en ningún momento ha dado esa sensación de solidez, de estar defendiendo muy bien el área, de estar obligando al Athletic a tener que hacer grandísimas combinaciones para generarle ocasiones, porque obviamente, como ya vimos en la ida, bueno, pues el conjunto escocés no tiene el nivel de candidato, de favorito a ganar esta competición, y el Athletic lo ha aprovechado de maravilla para generarle una tremenda cantidad de ocasiones en el global de la eliminatoria, y especialmente hoy en San Mamés en la primera parte. Parecía que nos íbamos al descanso con ese 0-0 que podía haber frustrado, que podía haber desesperado, que podía haber, bueno, pues confundido al Athletic. No ha sido así, porque, bueno, pues principalmente ha terminado llegando esa acción de penalti que Ollán Sancet ha convertido en el tanto del 1-0 justo antes del descanso, para darle a los rojiblancos una ventaja que, bueno, pues era lo mínimo que merecían después de una gran primera parte, de tremenda superioridad y de grandes ocasiones que había podido salvar con esas acciones al límite defensivas de bloqueos de disparos el conjunto escocés, que sobrevivía de forma absolutamente increíble al descanso, pero que ha terminado recibiendo ese penalti por una acción de Sutar, en la que de nuevo Marouane vuelve a sacar algo de los rivales, como ya hizo frente a la Roma en la vuelta de los octavos de final, o como hizo también frente al Villarreal en un partido de liga importantísimo para el Athletic, al ver cómo Papeguey le plantaba los tacos prácticamente en el gemelo, y el futbolista y el centrocampista del Villarreal quedaba expulsado para los últimos
10-15 minutos de ese partido tan importante por la pelea de la cuarta y quinta plaza que dará acceso ya a Champions League la próxima temporada, después de lo que hemos sabido con las eliminaciones del Lazio y también los resultados que está cosechando el fútbol italiano. Un Atleti que se marchaba ganando al descanso con ese 1-0 muy merecido y que tenía que afrontar una segunda parte en la que había que ver qué piezas que cambiaba el bueno de Barry Ferguson, porque su equipo no estaba sumando pases, no estaba llegando y pues no se había acercado, no había disparado sobre la portería de Julen Aguirrezabala, que de momento no había tenido que intervenir. Un inicio de segunda parte, ¿no? En este mismo en este mismo contexto. Es cierto que el Rangers intentando jugar más hacia adelante, haciendo un cambio, metiendo a Nsiala por Hagi, devolviendo al centro del campo a esa zona de la creación, a la zona de la media punta a Diomande, y ese paso hacia adelante del Rangers, que la verdad es que en los primeros minutos del partido no ha tenido peso, no se ha visto esas combinaciones, ¿no? Ese intento de llevar a los carrileros arriba, de cargar el área, de meter centros laterales para Derses o para los jugadores que se pudiesen incorporar. Un Athletic que en ese inicio de la segunda parte también ha tenido llegadas, ha tenido un par de cabezazos o un par de acciones de cabezazos, una de Geray en un córner que ha bloqueado Sutar en una acción también bastante clara dentro del área del conjunto escocés, otro remate de Dani Vivian al centro con el exterior de Nico Williams. Parecía todo controlado en ese minuto 55 para el Athletic, pero una falta lateral ha terminado generando una ocasión, el primer momento de dudas en toda la eliminatoria prácticamente para un Athletic que en ese momento, en ese primer momento de incertidumbre, ha visto como su guardameta, como una de esas individualidades que tiene que marcar la diferencia en las áreas, ha aparecido un Julen Aguirrezabala que sobre el que hay, como siempre, mucho debate en Bilbao por esa titularidad que tiene en Europa League, por esa titularidad que tiene en Copa del Rey por delante de Unai Simón, y que hoy ha marcado la diferencia, que en ese minuto 58 se ha hecho enorme y ha terminado enviando al palo un remate muy franco de Raskin, prácticamente en el área pequeña, para evitar el 1-1 del conjunto escocés en el minuto 58, que podía obviamente haber cambiado no solo el resultado, sino también la eliminatoria por completo. Aparecía en el primer momento de duda, en esa primera gran ocasión prácticamente de la eliminatoria del Rangers, pasados ya muchísimos minutos de ella, aparecía el bueno de Julen Aguirrezabala para demostrar que su rendimiento y la confianza que tienen tanto el entrenador como el club en él es más que bien merecida. El Rangers, para mí, el partido mejor dicho, ha entrado en una especie de cierta locura, cierta excitación demasiado alta, un Athletic que ha perdido la precisión en los pases, que no era capaz de dar 2-3 consecutivos, que no era capaz de mantener la posesión ante un Rangers que después de cambiar a 4-4-2 por la lesión de Balogun, lo estaba intentando empujar, estaba intentando llegar con algún centro de un Cherny que ha tenido en dos acciones prácticamente consecutivas sus grandes intervenciones en una eliminatoria donde él tenía que ser una de las estrellas si el Rangers quería hacer cosas importantes, ¿no? Si quería tener opciones muy importantes de estar en semifinales. Un disparo del checo, otro centro al segundo palo que despejó perfectamente Óscar de Marcos, y en esos minutos de locura en los que el Athletic le ha faltado calma para mantener el balón, para jugarlo, para tener la posesión, para en definitiva calmar el partido y llevarlo al ritmo a donde le interesaba, han aparecido para mí también grandes minutos de un Dani Vivian que ha hecho un par de anticipaciones tremendas sobre Dersers para recuperar rápido el balón y para impedir que el Rangers pudiese transitar, ¿no? Pudiese sorprender al Athletic con algo de espacio. Un gran Dani Vivian acompañado de un Geray que también ha hecho un partido de grandísimo nivel, no solo desde la anticipación, desde las acciones defensivas, también con balón, filtrando pases y conectando, ¿no? Con un Nico Williams que una de las ocasiones más importantes que ha generado ha sido gracias a un pase en profundidad raso maravilloso del bueno de Geray, que ha completado un auténtico partidazo. El Athletic que en esos 10-15 minutos de dudas que habían empezado sobre todo con la acción de Raskin, no estaba bien, pero la realidad es que los cambios de Ernesto Valverde, la entrada de Prados, de Beñat Prados por Galarreta y la entrada de Guruceta por Marouane han mejorado mucho al conjunto
conjunto bilbaíno, que a partir de ahí, bueno, pues ha vuelto a controlar también gracias a la figura de Nico Williams, hundiendo al conjunto escocés, entendiendo a la perfección que tocaba calmar el encuentro, tener la posesión, bueno, pues sumar pases, llevar el balón de un lado a otro, finalizar jugadas. Eso es exactamente lo que ha hecho el conjunto de Ernesto Valverde, que gracias a esa inteligencia de sus futbolistas y también a los cambios que le había introducido, ha terminado, bueno, pues sentenciando la eliminatoria con ese tanto del 2-0 final de un Nico Williams que parece que cada vez, bueno, pues está sumando más a su juego esa agresividad dentro del área, esa agresividad para atacar el segundo palo, y que hoy lo ha aprovechado gracias a un centro maravilloso de Óscar de Marcos al segundo palo, que él ha leído de maravilla, atacando y sorprendiendo a un Tavernier que no se esperaba ahí al menor de los Williams, marcando otro gol de cabeza, poniendo ese 2-0 y sumando un nuevo tanto a su casillero en esta competición, y demostrando que en las eliminatorias él, bueno, pues es uno de los jugadores más importantes de esta Europa League 2024-2025, y que está llamado a ser obviamente uno de los hombres más determinantes para que el Athletic siga soñando, y así es, para que lo siga haciendo, para estar en esa final que, como todos sabéis, se disputará en San Mamés. El Athletic cierra una eliminatoria en la que ha trabajado mucho frente al Rangers, en la que ha jugado mucho mejor que el conjunto escocés, en los que ha tenido muchísimas más ocasiones y en las que, bueno, pues podía haber finiquitado antes el resultado. No ha sido así, tuvo que esperar al 80 para terminar con la incertidumbre, y bueno, pues al final lo terminó logrando con los tantos de Ollán Sánchez y de Nico Williams, los dos principales cracks de un equipo de mucho nivel, que hoy ha tenido para mí en los momentos de pequeñas dudas a Julen Aguirrezabala a los palos, y también a un Dani Vivian que se hizo enorme anticipándose constantemente al bueno de Dessers. Hasta aquí mi repaso, espero que os haya gustado, que os haya servido para entender un poquito mejor mi visión del partido y lo que creo que ha sucedido hoy en este Athletic 2, Rangers 0, de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2024-2025. Gracias por verlo.